marco local donde los mercados se han agitado tanto en estos días, ¿no? Ya está el presidente, así que ya lo vamos a recibir acá. Así que... Presidente, bienvenido. Un gusto, ¿eh? Un gusto grande. Bueno, gracias por estar. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué hace Juan? Si quiere... Muchas gracias. Ahí. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios, muy bien. Días calientes en la Argentina lo han recibido después de su estancia en Europa, ¿no? Contrasta un poco, digo, la exposición de la Argentina en el mundo y de pronto aquí distintos sectores que han agitado mucho y que conforman como un combo que pareciera buscan un golpe de mercado. ¿Usted cuál es la visión que tiene? No es la primera vez que nos pasa, es la tercera vez que nos pasa, desde que asumimos el gobierno. Yo lo que creo es que tenemos que entender los argentinos el momento singular que vive el mundo. El mundo, la verdad, está en una situación enormemente crítica. Hay que escuchar a otros líderes del mundo para ver lo que les está pasando en materia energética, en materia alimentaria. La FAO acaba de decir que el mundo corre el riesgo de hacer entrar en una hambruna a 300 millones de habitantes del planeta. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto para entender también cómo tenemos que movernos nosotros en la Argentina. Y ahí creo que todos tienen que hacer soporte, todos. El gobierno hace soporte respetando un programa económico, después de haber dictado un DNU porque no teníamos presupuesto, y clarificando con qué lógica nos queremos mover. El Estado está haciendo soporte tratando decisivamente de ir corrigiendo el déficit fiscal, que es un efecto negativo para la economía. Tratando de acumular reservas en un momento en que tenemos una demanda de dólares muy grande porque la economía no para de crecer. Claro. El problema que tenemos es que la economía crece mucho. Entonces, en ese contexto, hay un escenario donde la inflación nos complica. He escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación que están viviendo en sus países. Bueno, hay una parte que nosotros tenemos que trabajar todos unidos para anclar de algún modo las expectativas sobre la inflación. Ahora, eso, usted dice, usted es un hombre de permanente diálogo, ¿no? Y algunos hasta le critican porque dice, es momento de no hablar más, porque después van los empresarios y dicen, remarcamos los precios y se ríen en la EA. Bueno, eso es un hecho. Pero digo, usted dice... Todos tenemos que hacer, pero usted fíjese, la Cunza, ex ministro de Economía, lanzó la versión esta de que iba a defoltear la deuda. Duhovne, que habla de que se llega a una hiper en la Argentina. Sectores del poder real no están ayudando mucho. Nada, digo. Absolutamente nada. Y además es una enorme irresponsabilidad. O sea, yo entiendo que la Cunza crea eso porque la Cunza lo hizo. La Cunza defolteó la deuda en pesos. Pero para nosotros la creación de un mercado de capitales en pesos es muy importante y vamos a cuidar y cumplir cada uno de los compromisos que tenemos en esa materia, porque la Argentina y el Estado necesita financiarse en pesos, no en dólares. Entonces, claro, para ellos era muy fácil pensar en defoltear en pesos. Para nosotros es imperdonable. ¿Cómo vamos a defoltear en nuestra propia moneda? Agitaron ese fantasma durante un montón de tiempo, tiraron los precios de los bonos al piso y nosotros cumplimos nuestro compromiso. Cuando llegó el momento lo cumplimos y lo cumplimos bien. Entonces, hay un sector de la política argentina que nos ha dejado el peor escenario económico que podíamos tener. Esto hay que entenderlo de una vez por todas. Lo que el macrismo hizo en la Argentina es un daño inconmensurable. Que hoy todos los líderes del mundo se dan cuenta el daño que hicieron gobernando este país. Por favor, les pido, yo no les pido que me ayuden, les pido simplemente que se callen, porque confunden, generan expectativas adversas.
Y en verdad lo que en Argentina necesitamos es poder mantener el proceso de crecimiento respetando el programa económico que nos hemos fijado. Ahora, ¿en eso no está, usted no cree que están buscando un golpe de mercado o que están buscando erosionarlo a usted y al gobierno? Seguramente que es así, seguramente que es así, pero bueno, ya sabemos con qué bueyes aramos, ya sabemos quién es quién y ya sabemos qué hizo cada uno de ellos. Ya lo sabemos. El otro día cuando Cristina en el acto de YPF mostró lo que decía Duhovne, decía que una de las fortalezas que la Argentina tenía era el bajo endeudamiento. Sí, sí, sí. Y desde el día que dijo eso, fíjense lo que ocurrió en la Argentina hasta el día que se fue Duhovne. Sumirnos en una deuda impagable. Impagable, no pudieron ni pagar la deuda en pesos, que la tuvo que reperfilar la CUNSA. Entonces, yo lo que pido es seriedad, sensatez, y lo que le pido a estos personajes que tuvieron la ocasión de gobernar, que dejaron al país sumido en la situación que lo dejaron, de pobreza, de endeudamiento, por favor, les pido que simplemente reflexionen y que la mejor forma de ayudarnos que tienen es no opinando. Ahora, ahí, presidente, hay algunos que sostienen internamente que dicen, bueno, frente a este escenario, porque es llamativo, porque como usted acaba de decir, la Argentina no para de crecer. Ayer hablábamos con el CEO de Renault, están proyectando inversión en la Argentina al 2025. Nadie invierte en un país que se va a caer mañana. Así es. Está lógico, es lógico. Hoy anunciaban cadenas de comida, nuevas inversiones para la Avenida Corrientes por 300 millones. Bueno, a usted le han llegado. Esto pasa todos los días en Argentina. Y por el otro tenemos este combo donde pareciera que mañana explota todo. O nos tratan de hacer creer que mañana. Digo, y algunos dicen, bueno, pero el gobierno se tiene que poner más duro. Falta más política por parte del gobierno del presidente para enfrentar estos sectores ya de un lado. Pero nosotros, ¿cómo piensan que nosotros paramos las corridas, la tercera corrida que nos quisieron hacer, si no es con dureza? Yo lo que digo es que para ser duro no hay que andar pegando puñetazos, ni hay que andar pegando portazos, ni hay que andar a los gritos, Para ser duro hay que actuar con sentido, con racionalidad. Digo, a mí no me pidan gestos de convicción, porque yo estoy muy convencido de lo que tengo que hacer. Si alguno dudaba, bueno, miren, fui a la cumbre, muchos me decían, no hay que ir a la cumbre, no hay que ir a la cumbre, porque en verdad si vas a la cumbre estás legitimando a la cumbre de las Américas. A la cumbre de las Américas fui y dije lo que tenía que decir, bueno, defendiendo a América todo, Latina. Incluso lo más críticos. Claro, bueno, pero es que precisamente no hay que, la verdad que no son los algunos dicen, bueno, necesitamos ese Alberto, el que se paró frente a Biden, frente a Johnson. Es el mismo Alberto que se para frente a los especuladores y les dice, paren con la especulación. Paren. Yo escuchar a un supermercadista decir que la solución que tenía para enfrentar la inflación es la remarcación, la verdad es que es algo indignante. Y sí. Y además ver que los supermercados en los precios fue el que más subió de los supermercados en Argentina. Lo que yo llamo lo que pido es entiendan que hay que resolver un problema que tiene la Argentina, que está inmersa en un mundo, que tiene un enorme problema que se llama guerra. Total. Que nadie lo considera en la Argentina. Pareciera que la guerra es un tema ajeno, es un tema que está ocurriendo en otro planeta, está ocurriendo en el mundo. El día que el mundo se globalizó y nos dijeron vamos a ser todos parte de una gran aldea, ese día nos tuvimos que hacer cargo de lo que pasaba en cualquier lugar del mundo. Y lo que está pasando en Ucrania tiene un efecto devastador sobre la economía mundial. Esto no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Además, tiene un efecto devastador en materia inflacionaria. Y mucha de la inflación que nosotros tenemos es efecto de esa importación. Volvemos a vivir, lo dije el otro día en el G7, volvemos a vivir lo que vivimos en el 2008, cuando se desplomó Lehman Brothers y los fondos de inversión buscaron obtener ganancias apostando y haciendo subir las materias primas, los commodities. Otra vez tenemos, sabiendo que está faltando el trigo, que está faltando el girasol, que el maíz sube, sabiendo todo esto tenemos a fondos de inversión especulando con la comida de la gente. Esto nos pasa también a los argentinos. Entonces, si no entienden cada uno de los actores de la economía argentina la responsabilidad que tiene, un día se lo va a demandar la gente,
No es que se lo va a demandar Alberto Fernández, se lo va a demandar la gente. Entonces, y esta medida que anunció el lunes el Banco Central de la República Argentina, restricción de las importaciones, que parecieran empezado a dar efecto, porque en estos 3 días ya el Banco Central ha comprado cerca de... Nosotros para el trabajo que tenemos que hacer desde el Estado para ayudar a ordenar la inflación, pasa por 2 grandes temas. Contener el déficit fiscal y llevarlo hacia la baja. El déficit fiscal es malo, no es un problema de derechas o de izquierda, es algo malo que hay que superarlo. Hubo un momento donde tuvimos que caer en déficit, también somos realistas, no somos dogmáticos. Tuvimos que ir al déficit, que fue el tiempo de la pandemia, donde no teníamos ningún tipo de crédito y teníamos que emitir para poder hacerlo, y eso nos generó un déficit importante. Pero nosotros no podemos vivir eternamente con déficit, no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que reducir el déficit, ir paulatinamente reduciéndolo, no reduciéndolo brutalmente. Por eso siempre dije que el acuerdo con el fondo no era un ajuste. Bueno, hoy el INDEC anunció que mejoró la distribución. El primer trimestre del año mejoró la distribución del ingreso. Eso demuestra que no hay ningún ajuste en la Argentina. Y lo segundo que tenemos que hacer es acumular reservas. Y tenemos que acumular reservas garantizando que el país siga creciendo, es decir, ver de qué modo los dólares los destinamos a que los que producen puedan producir. Y fundamentalmente la pequeña y mediana empresa, porque le hemos pedido a las grandes empresas, a las empresas multinacionales, que vean la posibilidad de financiarse con recursos propios. Exacto. Y preservar esos dólares para la pequeña y mediana empresa, que es muy importante, porque toda la actividad autopartista que ha hecho crecer, como ha hecho crecer la producción de automóviles, son pequeñas y medianas empresas. Total. Y ellos necesitan... Bueno, están exentos de esta... El lunes acá, están exentos de porque esas medidas. las hemos preservado, precisamente lo hemos hablado mucho con Martín Guzmán, con Miguel Pese y con Daniel Scioli, porque todos queremos preservar ese sector de la economía, que además es el mayor dador de trabajo. Esta es la realidad. Las pymes hoy en día representan casi el 80% del trabajo que se da en Argentina. Entonces, nosotros tenemos un programa económico que vamos a cumplir. Bueno, ayer pasaron un test importante, ¿no? Con muchos preveían que no iba a haber posibilidad. A pesar de todo lo que dijo la CUNSA. Claro. A pesar de todo lo que dijo la CUNSA. Pasamos un test y nosotros estamos acá para trabajar seriamente. Yo no vengo a plantearle a la gente mentiras ni a plantearles, miren, estamos en una situación difícil porque el mundo se ha complicado. Y cuando muchos se la pasaron escribiendo, pero ¿para qué fue Alberto Fernández a Europa? ¿Para qué? ¿Para tener una reunión con Macron, con Scholz? ¿Qué le dijo? Le dije, miren, acá hay una guerra desatada, yo quiero estar en la discusión porque, miren, ustedes se tiran balazos, pero el hambre lo pasamos en el sur, ¿eh? Ahora vamos a hablar de las cumbres, porque aparte me interesa mucho hablar porque muchos incluso se molestaron en la Argentina porque usted se le plantó a Biden, ahora muchos se molestaron porque le reclamó a Johnson por la soberanía en Malvinas, pero las respuestas de los sectores del poder. La mesa de enlace anunció un paro de comercialización para el 13 de julio porque dice, no es posible que el gobierno no nos dé gasoil. El gobierno le está dando gasoil, el mayor costo de importaciones es energía en gasoil. Ahora, lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, que no es que le falta a la Argentina. En todo el mundo. A la Argentina además le falta más por 2 motivos. El primer motivo es porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma más energía. Total. Acá no lo sabemos, pero nosotros pasamos en el verano la mayor demanda de energía eléctrica de la historia argentina, y la pasamos. Y hace 2 semanas atrás pasamos la mayor demanda de gas de la historia argentina, y la pasamos. Exacto. Ahora, no tenemos la cantidad de gasoil necesaria producida en Argentina ante un crecimiento y una demanda de energía tan grande como la que se está demandando hoy. O sea, si los chacareros quieren sacar sus granos es porque han producido un montón y están demandando un montón de camiones, y esos camiones demandan gasoil,
Y obviamente que estamos en un Ahora, ¿no ve efecto... que hay anoche- Pero, termino con Sí. esto, perdón, termino No, con no, esto. perdón. Está claro que ese problema lo tenemos. Y está claro que tomamos medidas para resolverlo. Por eso permitimos que se corte el gasoil con más cantidad de biodiesel. Está claro que ese problema lo tenemos. Pero ese problema no se arregla con un paro, ¿eh? No se arregla así. Porque no es un problema que tiene la Argentina, es un problema que tiene el mundo. El mundo lo tiene. El mundo no sabe dónde comprar más energía. Entonces... Pero ¿y usted cree que también ahora la mesa de enlace se suma a este escenario que algunos buscan de catástrofe? Ayer Elisa Carró diciendo, bueno, en agosto 8% va a ser la inflación, suman todos Bueno, los es que días todos, elementos. si todos generan una expectativa negativa, finalmente lograremos que la gente tenga una expectativa negativa. Ahora, yo todo esto lo escuché, ¿eh? Yo escuché que el acuerdo con el fondo era un plan de ajuste, que el acuerdo con el fondo iba a aumentar la pobreza, que el acuerdo con el fondo iba a parar el crecimiento. Y el acuerdo con el fondo no pasó nada de eso. Y lo que sabemos es que al cabo del primer trimestre el índice de Gini mejoró la distribución del ingreso en Argentina. Y entonces quiere decir que ahí no hubo ningún ajuste. Y además todos los datos dicen que la Argentina sigue creciendo a un ritmo de que tal vez a fin de año pueda alcanzar 6, 7 o hasta 8 puntos de crecimiento. Entonces, ahora, si seguimos asustando a la gente que padece un problema como es el de la inflación, y que yo comprendo y no oculto y no me hago el distraído y no dejo de tratarlo. ¿Y usted cree que se están utilizando todas las herramientas que tiene el Estado como para Yo parar entiendo que sí, porque también hay que entender, nosotros tenemos precios cuidados, pero hay que entender de una vez por todas cómo funciona el sistema de comercialización en Argentina. Las grandes productoras de alimentos que están en un mercado bastante concentrado, esta es la realidad. Yo no lo concentré ese mercado, ¿eh? No, obvio. Okay, yo no concentré el mercado lácteo, está concentrado, pero no lo concentré yo. Ellos le venden directamente a supermercados. Ahora, en los supermercados se producen el 30% de las ventas de alimentos de todo el país. El 70% se producen las ventas, se producen en el mercado de cercanías, en el supermercado chino, en el almacén, en el carnicero del barrio, en el verdulero de la cuadra. Ahí se producen el 70% de las ventas. Y los precios allí llegan muy distorsionados por la cantidad de intermediaciones que existen. Ahí le van a decir, ¿Saben? ponga en marcha la ley de defensa de la competencia. El único presidente de la Argentina que ha aplicado un sinfín de multas por la ley de abastecimiento se llama, primero Perón, el segundo fue Alberto Fernández. Y digo, eso lo estamos haciendo. A lo que hay un buen instrumento ahí que yo reclamo siempre, que es la ley de góndolas, que todavía no se está aplicando en su... que podría ahí ser hay un una buen gran elemento. resistencia además de los supermercados, esta es la otra realidad, pero también hay un problema de infraestructura. Yo a lo que quería llegar, Sí. Gustavo, cuando uno termina de analizar cuántas bocas de expendio de alimentos hay en la Argentina, hay alrededor de 400.000. Entonces, cuando uno dice, no, pero ¿por qué no van y controlan? 400.000 en todo el país, ¿cómo se controla eso? Ahí empieza la responsabilidad de cada uno. Ahí empieza la responsabilidad de cada uno. Entonces me dirán, no, bueno, pero ¿por qué vos en vez de ponerte duro? Mirá, yo aplico la ley de abastecimiento. He aplicado un montón de multas por la ley de abastecimiento. He aplicado la ley de la competencia. Acá pasó desapercibido, pero nosotros rechazamos la fusión de Disney con Fox para que no se concentre en un solo dueño las imágenes del deporte en la Argentina. Y lo hicimos. Lo apelaron y la justicia nos dio la razón. Lo que pasa es que nosotros hacemos estas cosas silenciosamente, No, y hay otro elemento también, como fue en su momento cuando plantearon lo de la ley de declarar servicios públicos esencial, la televisión, la telefonía celular, el servicio básico universal, y la justicia lo paró en un saque, ¿no? Absolutamente, porque ahí hay operadores muy fuertes que operan en la justicia y que definitivamente sienten que les estamos arruinando el negocio. ¿Cómo fue el encuentro con Boris Johnson? Lo pidió Boris Johnson, ¿no? El encuentro lo pidió Boris Johnson y la verdad es que yo sentí que era la gran oportunidad que teníamos de poder, yo por lo menos de poder decirle al Reino Unido lo que creo.
Yo en verdad esta es la tercera vez que lo veo a Boris Johnson. En las dos anteriores nos cruzamos socialmente en el G20 de Roma y en Glasgow, Claro. la reunión de la COP26. Y Johnson es un hombre afable en su trato, muy afable en su trato. Y creo que él me pidió la reunión claramente para plantearme la posibilidad de hacer acuerdos comerciales de inversión en Argentina por parte del Reino Unido. Escuché todo porque claro que la Argentina ofrece muchas oportunidades. La Argentina tiene por delante un futuro maravilloso. Sí, total. El mundo necesita litio, la Argentina tiene la segunda Bueno, reserva. por algo lo invitaron al G7, ¿no? Claro, el mundo necesita litio, tenemos la segunda reserva del mundo. El mundo necesita gas, tenemos la segunda reserva de gas convencional del mundo. El mundo necesita hidrógeno verde, estamos en la Patagonia con un proyecto de 8.600 millones de dólares para producir hidrógeno verde. El mundo necesita alimentos, los producimos. Yo espero que rápidamente salga la ley de agroindustria para Claro. que no dejemos de exportar alimentos de animales y empecemos a exportar alimentos de seres humanos. Y eso quiero que ocurra cuanto antes. Tenemos esas capacidades y el mundo las ve. Y dice, yo quiero ir a invertir. Y yo lo escuché con atención y le dije, yo encantado de hacer todo eso, pero antes hay que sentarse en una mesa a discutir lo de las Malvinas. Él obviamente me dijo, no, eso es un tema resuelto. Y yo le dije, eso no es un tema resuelto. No está resuelto. No está resuelto la discusión soberana porque la soberanía es de Argentina. Bueno, pero ya hace 40 años hubo una guerra, pero la guerra de los usurpadores no le da derecho a los usurpadores. Y le dije, yo encantado de que tratemos todo eso, pero antes cumplimos con lo ordenado por Naciones Unidas, nos sentamos en una mesa y nos ponemos a discutir la soberanía argentina en Malvinas. Y yo realmente fui desde el comienzo con esa idea. Claro. Bueno, es lo que corresponde. Claro, esperaba Es lo que él en corresponde. algún momento me lo planteara. No me lo planteó, le dije, mira, todas tus ideas son formidables, pero antes hay que discutir la ¿Lo soberanía tuteó? de Malvinas. Sí, ¿Lo porque, tuteó? porque igual en el inglés el usted Y además ahí tuteo cometió no un diferencia. error Boris Johnson, ¿no? Que hablar de los Kelper como que los Kelper tienen que definir su futuro cuando ni Naciones Unidas los considera. No, es que no es así, porque además yo vuelvo a repetir. Si Gustavo, usted tiene una vivienda, ¿eh? Puedo tutearte porque tratarte de usted Sí, no me por sale, te supuesto. conozco hace muchos años. Por favor. Los conozco a todos hace muchos años. Así que es. No se sientan ofendidos si los No, tuteo. por favor. Hola Nora, no te había visto, ¿cómo andas? Irina. Irina, perdón, Irina. No, Nora es la socia, perdón. Nora Beiras, claro. Con Nora Beiras. Te decía, ¿qué te decía? Lo de Johnson. Si vos tenés un departamento y te lo usurpan, y entonces vos iniciás un juicio para que lo desalojen, ¿te imaginas un juez que diga, no, pero vamos a preguntarles a los habitantes del departamento si quieren irse del departamento? Eso es un delirio. Obvio, Eso es lo que tal. pasa en Malvinas. Claro. Fueron hace más de 100 años, usurparon Malvinas y ahora dicen, no, dejemos que los usurpadores decidan de quién son las tierras. Ante esa postura, digo, que era la necesaria que usted le remarcó, la soberanía y que eso no corría, Johnson. No, me dijo, bueno, no, entonces no tenemos forma de poder seguir hablando. Le digo, no tenemos forma de poder seguir hablando. La forma de seguir hablando es que respetes, si tanto decimos que vamos a respetar las normas del multilateralismo, Naciones Unidas desde el año 65 dice que Argentina tiene que sentarse con Inglaterra a resolver el problema de la soberanía de las islas. Así que, por favor, cumplí con esa norma si decís que vos respetás el multilateralismo. ¿Y con Biden cómo ha quedado la relación después de que usted se le plantara, que en 8 minutos expresara lo que había que decirle a Biden sobre la situación en América Latina y ahora viene el encuentro bilateral? Yo tengo la impresión que las cosas dichas honestamente no pueden ofender a nadie. Y la verdad lo que yo le conté a Biden es lo que hizo Trump en los 4 años precedentes a su llegada al gobierno. E inclusive le recordé, mire, en la gestión de Obama, donde usted era vicepresidente, empezaron a ponerle fin al bloqueo de Cuba y hemos retrocedido.
Y avanzamos con un bloqueo sobre Venezuela, que ya no que en plena pandemia resulta inadmisible. Y le dije lo que honestamente creo. Yo creo que Biden interpretó mi planteo como un planteo honesto, franco, sincero, y por lo que pasó en el almuerzo después con los presidentes, yo creo que él advirtió que lo que yo dije era cierto, porque en un momento él estaba sentado acá, yo estaba sentado allí, mirándome a mí, me dijo, yo sé que en los 4 años precedentes a mi gobierno el comportamiento de los Estados Unidos no fue bueno con América Latina, pero no soy yo el responsable. Y tiene toda la razón del mundo. Ahora sí, tiene la responsabilidad de corregir las cosas que se hicieron mal. Totalmente. Y ese es en todo caso mi planteo, pero tuve un buen encuentro con él en la cumbre y tuve un buen encuentro también ahora. En el G7. Y que inclusive después yo hablé con él, hablé con Sullivan, hablé con el canciller, con el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Pedro... Bueno, te me va a salir el nombre. ¿El secretario de Estado? El secretario de Estado de Estados Unidos. Blinken. Estuve con Blinken y todos ya estamos hablando del encuentro del 25 de julio, organizando agenda, ver por dónde vamos. Y yo creo que con Estados Unidos hay que tener una buena relación. Una buena relación no es una relación de sometimiento, es una relación digna donde... Yo le quiero mostrar algo que ocurrió, ahora vamos a seguir, ya quieren preguntar mis compañeros, y usted tiene después una actividad en el gobierno, así que... Pero después volvemos a temas de actualidad. Quiero que compartamos algo de lo que se filtró de la reciente cumbre de la OTAN por el tema de la falta de petróleo en Europa, de gasoil, entre Macron y Biden, y ver si de algo de esto se habló recién en la cumbre. Mire, esto pasaba. Excuse me, sorry to interrupt you. With your advisor, I took the commission to call MBZ. So I call for increasing the production by remunerations. So I got him, he told me 2 things. One, I'm at the maximum, what he claimed, and he told me this is my complete commitment. Second, he told me, according to us, the Saudis can increase a little bit, but 150 or a little bit more, and they don't have huge capacities. At this stage, before 6 months' time. The last one, the very last point is about what we do on the Russian oil. He told me that was too much. Thank you. We got to keep up. Excuse us. I will make it like that because I will be back. Here, maybe we should just step aside. Okay. Sorry. No, you're right. Macron desesperado diciéndole a Biden Bueno, problemas... ahí están no sé si algo de esto hablaron. ahí está Biden y Sullivan. Sí. Y con los dos hablé del tema. El problema de esta guerra, el mayor problema que genera es, dejando de lado el problema de los alimentos, porque en materia de trigo y girasol, Ucrania y Rusia son 2 actores muy importantes, es que el 40% del gas que entra a Europa es ruso. Y en materia de combustibles es el gran proveedor de Europa. Sí, total. Y entonces el problema es, porque yo lo hablé con Macron, que Estados Unidos está produciendo al máximo y a ellos no les alcanza con lo que está produciendo y llegando de Estados Unidos. Y al mismo tiempo le pide a Estados Unidos que aplique las sanciones a Rusia. Ha sido un poco más flexible Estados Unidos en materia de gas. Pero la verdad es que esto que estamos viendo es exactamente lo que me planteó Macron cuando me ayudó y me dijo, ayúdame a resolver el problema del petróleo que nos falta en Europa y el problema de combustibles que nos falta en Europa. Yo no participé puntualmente de esta charla, pero la charla es muy parecida a la que tuvo después conmigo en el momento de la cena. Entonces, esto es lo que está pasando en el mundo. Están demostrando que hay una preocupación mayor. Claro. Bueno, ¿qué está diciendo? Que está faltando gasoil. Sí, claro. Y le está diciendo, vos llegaste al máximo de producción, me están diciendo tus asesores. Claro. Eso es lo que está diciendo Macron. Sí, sí. ¿De dónde sacamos? Los saudíes dicen que no pueden producir más que esto. ¿De dónde sacamos
Esto es lo que está pasando. Entonces, la solución de eso no es hacer un paro. La solución de eso es que busquemos caminos, salidas, alternativas, que es lo que estamos buscando. Estamos importando un montón de gasoil. Hemos permitido que se corte, se cortaba el 5%, para que la gente entienda, Sí. de cada 100 litros de gasoil que se vendían en un surtidor, 5 era biodiesel. El biodiesel es más caro que el gasoil hoy en día, ¿eh? Hemos llevado a que se corte hasta el 12%. ¿Para qué? Para que quede más gasoil que se pueda cortar con más cantidad de biodiesel. Y estamos importando un montón de Ahora, no tiene gasoil. justificativo tampoco, a mí me parece, el paro del campo. Perdón, y hay otro dato que se me fue antes. Cuando uno mira cómo se consumió el gasoil en los últimos meses, se da cuenta cómo las provincias limítrofes dejaron escapar el gasoil insólitamente. Un ejemplo, Corrientes. En el último mes la venta de gasoil aumentó el 40 y pico %. ¿Cómo se explica eso? Porque vienen a comprar. Claro, Y bueno, pero ahí tiene, o ahí tiene que haber cargan un y se control. lo llevan. Sí, y ahí va a tener que... No, ahí- obviamente, eso ahí ya hay lo que tener un corregimos. control. Eso ya lo corregimos. Porque Pero está mucho más barato... Eso ya lo corregimos, pero esas cosas, razonablemente, Mm. no deberían pasar. Y no. Y eso es un estacionero que se presta a ese juego, una provincia que no mira el problema y deja que ocurra. Yo digo, esas cosas también han pasado, Obvio, ¿no? Y total. hay que plantearlas. ¿Y cree que hay especulación por parte de algunas petroleras? Yo creo que las petroleras se están produciendo al máximo, y las refinerías se están produciendo al máximo. Y además se han comprometido a importar lo máximo que puedan de gasoil. Y YPF está haciendo un esfuerzo descomunal en este punto. Pero insisto, lo que ustedes escucharon a Macron es lo que pasa en todo el mundo. Sí, sí. No es que le pasa a Macron. Ahora, digo, no es justificativo, me parece que ahí otra vez volvemos a lo que hablábamos al inicio. Los sectores, me parece, del poder real, de la política, la mesa de enlace ahora otra vez paro, me parece que están buscando. Lo que pasó ayer con estos piquetes de autoconvocados, con el asesinato de un Tremendo. chofer porque pasó el piquete en una forma Tremendo. autoritaria. Digo, ahí también el Estado no debería empezar a tener, porque es ilegal. Es que lo nosotros hace. estamos proponiéndoles inclusive un canal de diálogo con esos transportistas. Lo que hay que entender es que el Estado no tiene las herramientas para estar en todos lados al mismo tiempo. Y que además, una barbaridad como esa, creo que ya han detectado quiénes fueron Sí, los 3 autores. presos, 3 detenidos. Bueno, Está que clarísimo. por favor se hagan cargo, porque estas son las cosas que se generan cuando se Sí. promueven este tipo de acciones. Lo que la Argentina necesita ahora es recuperar la tranquilidad y ver cómo enfrentamos el contexto en el que Pero vivimos. está claro, presidente, que hay sectores que no buscan la tranquilidad, No, que buscan claro que el no, caos. claro que no. Pero además hay que, yo por eso, yo he visto, porque quise estar en ese lugar, cuando yo vislumbré los efectos de la guerra, fui a Europa y dije, esto no es una discusión de ustedes, es una discusión también del sur. Y allí terminamos en el G7. Yo lo he visto, esto que ustedes vieron, lo he visto con todos. Yo sé lo que está pasando y quiero que todos entiendan la gravedad de los efectos de la guerra sobre las economías del mundo, también de la Argentina. Y que en este contexto lo que necesitamos es ganar tranquilidad, recuperar confianza en nosotros mismos, terminar con las voces alarmistas y tratar de trabajar un poco más unidos para sobrellevar el problema. Irina, no Nora. Irina. Irina, ¿cómo andas, Irina? Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, le quería preguntar básicamente por la visita que hizo hoy a Milagrosala. ¿Cuál fue la motivación y bueno, qué pasó en esa visita? En realidad yo desde hace mucho tiempo vengo planteando preocupación por las cosas que pasan en la justicia y puntualmente con Milagrosala. En diciembre del año 2016, si no me equivoco, pedí verla a Milagrosala, hacía muchos años que no la veía, y me fui un 31 de diciembre, que fue la fecha que me dio el sistema carcelario de Jujuy para visitarla, 31 de diciembre a las 16 horas. Esperaban que yo ahí
desistiera de él, pero me fui igual a verla. Y cuando salí planteé toda mi preocupación por las cosas que estaban pasando con Milagro Sala. Esto quiere decir, planteé mi preocupación por la forma en que estaba detenida, por la naturaleza de los procesos, cómo se habían iniciado, por lo que evidentemente parecía ser una maniobra persecutoria. No lo dije hoy, lo dije entonces. Desde entonces a la fecha han pasado 7 años y no es posible en un sistema de derecho que se haga aplicación de la prisión preventiva como se ha hecho en los años del macrismo y se sigue haciendo sobre Milagro Sala. No es posible. En un Estado de Derecho eso no es posible. En un Estado de Derecho todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y somos culpables cuando hay una sentencia definitiva. Hasta el día de hoy Milagro Sala no tiene una sentencia definitiva. Sin embargo, lleva 7 años de prisión preventiva. Esto es un exceso increíble. Si uno tiene en cuenta además que el delito más importante que le atribuyen es administración fraudulenta, porque le agregan la asociación ilícita para poder llevar la pena al punto donde lo llevaron. La asociación ilícita tiene una pena máxima de 10 años. Pero, la administración fraudulenta tiene una pena máxima de 6 años. ¿Qué pena le han aplicado a Milagro Sala? ¿Cuál es la racionalidad de esa pena? ¿Cuál es? Llego a Buenos Aires, después del viaje de Alemania, que fue bastante destructivo, porque de 3 noches, 2 dormí en un avión, y me encuentro con que Milagro está con 2 coágulos en una pierna y comprometida su salud. Yo hablo con Milagro Sala. He visto cómo esa familia se ha deteriorado la salud física de Milagro y la salud anímica de Milagro Sala. Se ha deteriorado la salud de su marido, se ha deteriorado la salud de su hijo. Y la verdad es que acá lo primero que me impulsó fue una cuestión humanitaria de decirle a la Argentina, miren, allá en el norte está pasando algo que no puede pasar en una Argentina democrática. Bueno, es lo que le pasó con el plan sistemático de persecución ilegal del macrismo. Es que es lo mismo. Porque Milagro Sala fue el primer experimento en lo que se vivió durante 4 años con un plan sistemático de persecución del macrismo. Es lo mismo, es haber convertido la prisión preventiva como una pena anticipada. Y no entender que todos somos inocentes hasta que se pruebe nuestra culpabilidad. Y que mientras somos inocentes podemos gozar de libertad. Exacto. Y hay algún detalle, porque algunos pueden decir, bueno, la justicia jujeña lo dice. Bueno, pero Milagro Sala podía escaparse. Pero Milagro Sala no juró como legisladora del Parla Sur y se vino cuando se enteró que estaban atacando a sus compañeros que estaban haciendo un acampe. Ella pudo haber aprovechado esa situación. Hubiera jurado, porque... No hizo la gran Pepín Rodríguez A eso iba. No juró, no reclamó fueros y vino acá a discutir la libertad de sus compañeros. De eso no se habla en la Argentina, como no se habla de que otro invoca fueros para no venir a dar respuestas de las acciones que se ejercieron en la Argentina. Estoy hablando de Pepín Rodríguez Simón, y que tuvieron como víctimas muchas personas, al igual que fue víctima Milagro Sala. Yo lo que quise fue poner en evidencia, cuando yo lo fui a ver a Lula, después de elegido, cuando era candidato a presidente, que estaba preso, ¿cuál fue el sentido de ese viaje? Alertar al mundo que un candidato a presidente de Argentina estaba diciendo que Lula estaba mal detenido, estaba injustamente detenido, se le había inventado una causa y que eso repugnaba al sistema democrático latinoamericano. ¿Quién es responsable en el caso de Milagro Sala por lo pronto su situación? La justicia jujeña. Por lo pronto la justicia jujeña. Pero uno leyó y escuchó lo que dijo hoy Gerardo Morales y parecía que estaba directamente él tomando las decisiones. Bueno, yo hoy hablé de la justicia jujeña. Se enojó mucho Gerardo Morales, dice que es una falta de respeto lo que usted hizo a Jujuy. No, miren, yo la verdad
Para mí el tema de derechos humanos no tiene ideología, ni tiene bandera, ni tiene nada de eso. Cuando yo sentí que en Venezuela los derechos humanos estaban en riesgo, pedí que en Naciones Unidas se investigue lo que estaba pasando en derechos humanos. Y gracias a Dios que votamos de ese modo, porque las cosas en Venezuela mejoraron muchísimo. Y esas denuncias ya no existen. ¿No cabe la posibilidad sirvió, de un indulto, Milagro Sala, como dicen algunos? Bueno, yo les pido a todos los compañeros y compañeras que me piden que le indulte a Milagro Sala que lean la Constitución. Yo no puedo indultar a Milagro Sala, porque Milagro Sala ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia. Está claro. Yo no puedo hacerlo. Y no me pidan que haga un gesto político y que el gesto político sea contradecir la Constitución, porque yo soy un respetuoso de los derechos constitucionales y del Estado de Derecho. No voy a hacer esa locura. Entonces, les pido que yo estoy al lado de Milagro y siempre lo estuve, porque en todo este tiempo me ocupé de su salud, de su situación, hablo periódicamente con ella, no tengo por qué ocultarlo, porque creo que están cometiendo una injusticia con ella y yo me pongo al lado del que padece la injusticia. Total. Juan. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. Bueno, me toca la parte política. Quería consultarle por una de las discusiones de los últimos días desde la locución de Cristina Kirchner en el acto de la CTA, donde habló de la necesidad de terminar con la tercerización de los planes sociales y avanzar en una auditoría. Quería conocer su reflexión al respecto y cómo toma las críticas dentro del Frente de Todos. Yo ya dije lo que tenía que decir sobre ese punto. Yo la verdad es que creo que las organizaciones sociales hacen en su inmensa mayoría un trabajo muy importante y algunas que no. Hay algunas que no, como pasa en todos lados. Como en la política hay pícaros, sinvergüenzas, corruptos, y yo no los quiero avalar y no soy parte de ese mundo. En las organizaciones sociales hay organizaciones sociales muy honestas que tratan de generar trabajo para gente que le cuesta mucho volver al mundo de la formalidad, que en la pandemia nos ayudaron muchísimo, y porque además yo básicamente creo que definitivamente ha llegado para quedarse en la Argentina un tipo de economía que algunos llaman economía popular, que otros llaman economía informal, y que hay que darle algún tipo de reglamentación al funcionamiento de esa economía. Yo creo que el problema no son las organizaciones sociales, el problema es la economía. Este 1.200.000 planes que existen en la Argentina no los di yo. Yo llegué y ya había más de 800.000 planes dados. Y en la pandemia ese número creció, efectivamente. Y lo que estamos tratando ahora es que las personas que reciben un plan social y en la unidad ejecutora donde cumplen sus tareas que deben cumplir de trabajo, alguien les saca algo o le ponen exigencias como ir a marchar a las manifestaciones, las cosas que hemos escuchado en estos Que las días. han denunciado, lo contó Juan Chisabaleta acá el Por eso, lunes. en esos casos tengan la posibilidad de cambiar de unidad ejecutora y si quieren ir a una intendencia o quieren ir a otra organización social, que lo puedan hacer. Yo la verdad es que con las organizaciones sociales, la verdad tengo una deuda de gratitud. Han hecho un trabajo inmenso en la pandemia. Han contenido una Argentina desbordada del dolor, desbordada por la pobreza, desbordada por las carencias, desbordada por la falta de salud, y han ayudado a contenerlas. Echarle la culpa a ellos me parece una cosa que yo no comparto. Ahora, si el planteo es que las organizaciones sociales no le roben la plata a la gente, sí, estoy de acuerdo. Es lo que estamos tratando de buscar. ¿Y cómo está la situación dentro del Frente de Todos? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. La verdad es que se escribe mucho, se dice mucho. Todos sabemos que hay puntos donde con Cristina no tenemos la misma mirada. Y eso, lo que yo te aseguro es que Cristina no es mi enemiga, ¿eh? No es mi enemiga, ¿eh? Mi enemigo son los que hacen mover los mercados en el sentido que contaba Gustavo. Ahí están mis enemigos. Los que quieren generar el caos en Argentina, los que quieren sembrar todos los días tristeza y desesperanza en la Argentina. Esos son mis enemigos. Una Argentina que crece.
al 7% anual, que ha construido en plena pandemia más de 1.200.000 trabajos formales, donde hoy Renault anunció que va a trabajar para que el 35% de sus autos sean integrados con piezas nacionales. Esa es la Argentina verdadera. La Argentina verdadera es la que me cuentan todos los gobernadores, que van por las rutas y están atestadas de camiones que llevan productos terminados o granos o producción en concreto. Esa es la Argentina verdadera. ¿Qué problema tenemos en Argentina? Que estamos creciendo mucho y cuando crecemos mucho nos faltan dólares. Que es la historia de siempre en Argentina y que es un problema estructural de la economía argentina. ¿Y qué quieren? ¿Que lo arregle yo en 2 años? Previch escribió el problema en los años 50. ¿Y ustedes quieren que lo arregle yo en 2 años? Nada, bueno, no es así, no es así. Pero yo estoy seguro que todos queremos una Argentina más igualitaria, una Argentina más justa, una Argentina que crezca, una Argentina industrializada. En estos puntos no tenemos diferencias. Presidente, buenas noches. Le quería preguntar por el tema Vicentín. Usted dijo que había ahora sí una posibilidad de que el Estado ingrese en Vicentín. ¿En qué términos estamos en ahí eso? Yo quiero ser cauto, prefiero no hablar mucho porque es un tema judicial, tiene muchos ribetes judiciales y hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona la cuestión. Entró judicial. Gilavedra a jugar. Sí, sí. Bueno, porque también hay muchos intereses, pero yo lo que no quiero es que el Estado pierda, y eso fue en su momento lo que me impulsó, pierda plata. Vamos a ver cómo evoluciona la cuestión judicial ahora. Y respecto a la posibilidad de crear una empresa, digamos, desde el Estado de alimentos... Nosotros eso no lo estamos evaluando hoy, lo que estamos evaluando es la posibilidad y que lo estamos evaluando porque somos un gran acreedor de Vicentín, simplemente por eso, porque queremos ver cómo preservamos ese crédito. Total. Ver cómo podemos... a ver de qué modo eso se resuelve, pero no quiero hablar nada del tema porque es un tema esencialmente judicial. Ahí hay una quiebra de por medio, hay cuestiones judiciales que exceden en mucho lo político. Presidente, también se habla mucho de Martín Guzmán desde, digamos, los mercados financieros, desde la oposición, se lo cuestiona y tal vez también internamente del Frente de Todos. ¿Cómo evalúa la gestión de Guzmán? ¿Cómo lo ve lo que está haciendo? Sobre todo con el tema de inflación, ¿no? Pero echarle la culpa a Guzmán de la inflación es casi una crueldad, porque la verdad es un problema. La Argentina lleva más de, estoy haciendo cuentas, pero más de 15 años con una inflación de 2 dígitos. No, la inflación no la trajo Guzmán, ¿no? Y lo que nos pasó es que recibimos un gobierno con 54 puntos de inflación, que la desaceleración que la economía generó en la pandemia la redujo a 35 puntos y que después volvió a aparecer cuando la Argentina creció al 10,3%. Y que cuando la Argentina crece, este problema se potencia. La verdad es que cuando yo reviso lo que hizo Guzmán, veo que resolvió el problema con los acreedores privados, logrando que la Argentina se ahorre 38.000 millones de dólares al cabo de 10 años. Veo que logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no nos significó ningún tipo de condicionamiento para que nosotros podamos seguir creciendo. Veo que pasamos el primer trimestre cumpliendo las metas. Veo un ministro que quiere preservar y hacer cumplir el programa económico que nos hemos fijado y que trabaja permanentemente. Hoy se pudo recuperar dólares que hacía desde el año 2017. En 3 días recuperamos 900 millones de dólares de reservas, que es lo que necesitamos también para bajar la inflación. Y estamos trabajando, y también trabajar para volver a poner en valor los bonos en pesos, el financiamiento en pesos. Y dar confianza en los mercados. Nosotros vamos a cumplir con todos los compromisos que asumimos para que el Estado se pueda financiar en pesos. Lo que no vamos a hacer es ir a buscar dólares para resolver problemas que tenemos que resolver con pesos. Eso ya lo hicieron y así estamos. Yo la verdad es que lo que veo de Martín Guzmán, bueno, el primer trimestre nos da una pauta. Las condiciones de desigualdad han mejorado. Los primeros datos que tenemos del primer trimestre es que la pobreza también se ha reducido. Entonces, la verdad es,
Bueno, el se han índice de generado empleo, se han generado 1.200.000 es importante. empleos. Tenemos, en términos de desempleo, estamos por debajo del 7% ya. Entonces, la verdad es que, ¿qué le puedo recriminar yo a Guzmán? No sería justo. Pedro, ¿querés consultar? Sí, por Aprovechá, supuesto. porque tenemos que a las 9 Recién- el presidente tiene que partir. Recién usted, presidente, dijo, eso ya lo hicieron, así estamos, y pensaba cuando disolvieron la UNASUR, cuando en el momento gobernaba Macri, Piñera, Bolsonaro. ¿Ustedes están tomando medidas concretas para revitalizar la UNASUR, tomando en cuenta que cuando comenzó la pandemia no se pudo trabajar de manera conjunta justamente porque la UNASUR no estaba funcionando? Yo creo que en los años de Trump hizo un enorme daño dividiendo a Latinoamérica en 1000 pedazos. Como nos olvidamos, ¿no? Creó el Grupo de Lima, maltrató el Mercosur, creó el Prosur, creó el Acuerdo del Pacífico, se lo llevó a México al NAFTA, y quedó todo el continente dividido en 1000 pedazos. Cuando yo gané las elecciones y viajé a México a verlo a López Obrador, nos pusimos un objetivo que era volver a unir a Latinoamérica en la CELAC, en la Comunidad Latinoamericana y del Caribe. Y eso lo pudimos hacer. Y yo lo que creo que necesitamos ahora, ahí cuando estuve ahora en el G7 con Michel, que es la máxima autoridad del Consejo Europeo, hablamos de hacer el año que viene un encuentro Unión Europea-CELAC. Y yo le dije, lo que tenemos que trabajar nosotros es darle institucionalidad a la CELAC. Claro. Darle una institucionalidad como tiene, por ejemplo, la OEA. La OEA ya no sirve más. La OEA la han maltratado tanto, ha ganado un nivel de desprestigio con Almagro impresionante. Lo hemos hablado 1000 veces con Andrés Manuel, López Obrador. Esto ya no resiste más. Hay que crear un mecanismo alternativo y creo que la CELAC puede serlo. Y hay que darle organicidad, institucionalizarla. Como fue el UNASUR, darle una sede, darle una secretaría general, poner equipos a trabajar en el continente. América Latina dividida, ya vivimos los efectos en la pandemia. América Latina unida puede hacer lo que pasó este fin de semana con el G7. Claro. Puede sentarse con las 7 potencias industriales del mundo y decirles, che, escuchen lo que está pasando en el sur, queremos ser parte de esta discusión y venimos acá a plantear nuestra voz. Bueno, es lo que hizo usted llevando la representación a la Cumbre de las Américas y diciéndole a Biden lo que había que decirle. Y lo mismo que hice en el G7, exactamente lo mismo, porque cuando uno mira el discurso del G7 es menos pormenorizado porque no hablamos solo de América, pero yo lo que planteé es lo que siempre planteo. El problema no es la pobreza, el problema es el modelo económico que la genera. Claro. Ahora, Lo ¿lo que hay entienden, lo comprenden? Digo, porque a usted Yo lo han creo que invitado. cada vez más se están dando cuenta porque ahora el problema se agudiza a ellos. ¿Cómo siente un alemán que le digan que el gobierno alemán declare al gas Sí, está bien escaso? Bien escaso desde la semana pasada. ¿Cómo lo siente un alemán? Claro. Bueno, eso es acariciar la pobreza, es acercarse a la pobreza. Yo creo que todos están empezando a entender que el problema no pasa porque cada uno trabaje aisladamente, que el tema, si plantearon en la década del 90, del 90, la idea de la globalización nos impone a todos obligaciones comunes, Gustavo. Obvio. Y por lo tanto, si vamos a ser parte todo de la gran aldea, bueno, déjenme opinar, porque yo acá en mi barrio, en la aldea, la estoy pasando muy mal con las cosas que ustedes hacen. No, y llamar la atención, decirlo una vez, decirlo dos, escuchar al presidente de la Unión Africana. Miren este dato, que a mí me impresionó mucho y que habla de la injusticia en el mundo. Un día de electricidad en Manhattan es más que un día de electricidad en África. Un día de electricidad en una ciudad
es más que un día de electricidad en todo un continente. Eso es la desigualdad. Eso es. ¿Y ven la expectativa del gas aquí en la Argentina? En ese sentido, el tema del gasoducto Néstor Kirchner, ya después de que el juez Rafeca dijera acá no pasa nada, tiene que seguir avanzando. Eso tiene que seguir avanzando. Tenemos que... Yo hablé con España, hablé con Alemania, y ahora en una reunión buenísima que tuve con Draghi, hablé de la necesidad de financiar los gasoductos, sí, y financiar fundamentalmente otro proyecto que es una planta licuadora que haga gas licuado, sí, de licuefacción de gas. Eso es importantísimo, porque ese es el gas que podemos exportar del excedente que tenemos en Vaca Muerta. Y necesita financiamiento. Es un proyecto que demanda 5 o 6 mil millones de dólares. Y todos están interesados. Porque la ironía es que en el sur, en África y en América, hay litio, hay gas, hay hidrógeno verde, hay energías renovables como la energía eólica o solar, y ahora se dan cuenta que están necesitando de nosotros, ¿no? Porque lo que ellos consideraban un proveedor seguro, que era Rusia, se volvió inseguro de repente, ¿no? Entonces ahí ven la oportunidad que tenemos nosotros. Yo creo que, para volver a la pregunta que me hizo Pedro, tenemos que unirnos en América Latina para ser más fuertes y para poder negociar mejor. Falta Lula. Bueno, hoy hablé en una unión de gremios de servicios de toda América Latina y dije, bueno, poco a poco van ordenándose las cosas. Gabriel Boric en Chile está haciendo un enorme esfuerzo. Lucho Arce en Bolivia. Petro ahora en Colombia. Castillo en Perú. Petro en Colombia. Bueno, y si Lula finalmente, que es lo que personalmente deseo, gana en Brasil, entonces podremos tener una lógica conceptual de esa unidad latinoamericana mucho más sólida que la que tuvimos hasta ahora. ¿Se puede saber por qué se le acercó Bolsonaro tan... No quiero decir que lo intentó seducir, ¿no? No, bueno, la verdad es que lo puedo contar porque después lo hizo público. Lo voy a contar porque lo hizo público él. Me vino a plantear que interceda ante Bolivia para lograr que Áñez vaya asilada a Brasil. Y yo le dije que lamentablemente no podía hacer nada de eso. Digo lamentablemente por lo que él me dijo. Gracias a Dios que no, obvio, que no quiero hacer nada de eso. Pero creo que ahí Bolivia dio un ejemplo a todo el mundo, ¿no? Que fue juzgar un golpe con tribunales ordinarios, sin nombrar jueces, sin sacar a los jueces naturales. La verdad dio un enorme ejemplo, así como nosotros como argentinos nos regocijamos por el ejemplo que le dimos al mundo en materia de derechos humanos. Bolivia debe regocijarse por el ejemplo que dio en materia de recuperación de la democracia y del juzgamiento de un acto golpista. Fue un ejemplo, que el macrismo, y que Macri dijo que era excesivo lo que le habían hecho porque ellos colaboraron con el golpe de Estado contra Evo, ¿no? No alcanzaron las balas que mandó de goma. Juan quiere, y ya vamos terminando porque... Sí, vuelvo a la política, presidente. El 17 de noviembre pasado, en el Día de la Militancia, usted habló de unas pasos dentro del Frente de Todos para elegir todos los cargos, de presidente hasta el último concejal. ¿Ratifica esa idea y en tal caso, esa idea incluye su nombre? Sí, definitivamente. Pues yo lo que creo que no hay peor peronismo que el peronismo quieto. No hay peor peronismo que el peronismo inmovilizado. El mejor peronismo es el que está movilizado, el que compite, el que discute, el que debate. Y cuando digo el mejor peronismo, debo decir el mejor progresismo. Es ese. El progresismo silenciado por un gobierno no es un buen progresismo. Ahora, un progresismo que debata, un progresismo que proponga ideas y un progresismo que acepte la síntesis,
es un progresismo muy valioso. Y la verdad yo creo que nada puede ser mejor para un candidato que la gente lo haya elegido candidato y que eso no sea un acuerdo superestructural. Lo mejor que nos puede pasar es eso. Nadie debe ofenderse por eso. El viernes, porque todos los medios decían que la CGT le había bajado de un acto, está confirmado. No, hay un acto. vamos a recordar a Perón en el día de su muerte en el Salón Felipe Vallese, que es un salón emblemático para la historia del peronismo. No, sí, allí vamos a estar. ¿Y hay posibilidad en este marco de, paritarias libres, la última ya, de que el gobierno dé algún tipo de aumento por decreto? ¿Lo están analizando? No, porque las paritarias están funcionando muy bien. Están funcionando muy bien. Y de hecho, a pesar de la pandemia y de todo lo que nos pasó, el salario real creció casi 3 puntos en la Argentina. Sí. Ahí está alguien que no me deja mentir y conoce Sí, de sí. números. Entonces, Mañana se conoce el dato del próximo mes. Sí. claro, entonces lo que nosotros lo que no tenemos que hacer es quitarle al sindicalismo el poder de negociar con los empresarios. Y que vayan corrigiendo como ellos saben hacerlo y como deben hacerlo en favor de los trabajadores. Presidente, le hago una última. Respecto al tema de la moratoria previsional, que el 23 de julio vence una de las moratorias vigentes, ¿hay posibilidad de que se prorrogue por decreto? La verdad es que no lo he estudiado el tema, pero tendría que hablarlo con Martín. Perfecto. Bueno, presidente, la verdad que hemos tocado todos los temas, le agradezco, gracias era a ustedes. necesario Muchas porque gracias. intentan generar mucha confusión, ¿no? Y a veces esto, ¿no? Es un momento de la Argentina de crecimiento y que hay sectores que nos están tratando de decir que estamos en el peor de los mundos, ¿no? Y hay que denunciarlo. Y lo que yo quiero que todo el mundo entienda es que nosotros tenemos muy en claro el diagnóstico. O sea, nosotros sabemos que hay un problema de carencia de dólares y por eso tomamos las medidas para que los dólares que necesitamos para crecer estén preservados. Nosotros todo eso lo estamos estudiando. No tomamos las medidas antes, para ser francos también, porque queríamos que se apruebe en el Fondo Monetario la evaluación del primer trimestre. Y esto, si lo hubiéramos hecho antes de eso, hubiera alterado lo que se había analizado. Entonces, esperamos que el fondo lo apruebe y después tomamos la medida. Y ya será objeto de discusión del segundo trimestre. Pero el primer trimestre quedó aprobado por el fondo. Sí, y ese fue el motivo, no fue otro motivo. Nosotros el tema lo teníamos absolutamente visualizado, sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos lo que queríamos hacer y lo hicimos. Y ahora lo tiene a Scioli que corre por toda la cancha y que lo va... Trabajando mucho, Espero que Daniel sea... Yo Daniel lo conozco mucho, es mi amigo, pero no está ahí porque es mi amigo. Sé de su capacidad de trabajo, sé de su vocación, sé de su decisión de trabajo. Congeniamos perfectamente bien porque tenemos la misma mirada de la Argentina en materia política, en materia económica, y sé que va a ayudar muchísimo. Gracias, presidente, como No, siempre. gracias a ustedes, Gracias porque son gracias a momentos en que hay todos, que hablar muchas y gracias. que explicar las cosas bien. Muchas Así que gracias. le agradezco mucho y los No saludo. sé si me tengo que levantar, no sé qué tengo que hacer. No, pues vos sigo, así que lo acompaño. Bueno, muchas lo acompaño gracias, hasta la muchas puerta gracias. del canal. Muchas gracias, agradeciéndole. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, presidente. Saluden. Tina, ahora te saludo bien. Chao. Pedro, Gracias, presidente. David, Juan querido. Chao, presidente. Chao, gracias. Gustazo y gracias, presidente. Gracias Hasta por luego. todo, ¿verdad? Gracias, por Gracias favor. por el Gustazo, tiempo. gracias. Muchas gracias. Gabriela, gracias. Nos saludamos a portavoz que nos ha estado apurando del tiempo. Hora y 10 nosotros. Gracias, Gabriela. Gracias. ¿Me puedo sacar esto? Bueno, muy bien. Esto en vivo, aparte, hay que ser totalmente con los anfitriones amables. Con los invitados. Con los invitados. Hay que ser anfitrión. Hay que ser buen anfitrión. con los invitados. Bueno, tranqui. Te dejó ahí una última. Dejaron política, algunos ¿no? títulos. Bueno, hay paso dentro del Frente de Todos. Habrá paso con Alberto Fernández en la boleta, Sí, lo confirmó acá sí, el presidente. lo que dijo. Vamos todos a los pasos. Echarle la culpa a Guzmán sería casi una crueldad, dijo, ¿no? Por la inflación, por la cuestión de la inflación, y ratificó las medidas para controlar las importaciones. Y ahí conseguir interesante lo que acaba de decir al final. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque Claro. viste que le decían, ¿por qué no lo hizo antes? Lo explicó, dólares. Explicó ¿no? que tenía que cerrar con el Y en lo fondo. internacional, revitalizar la integración regional, eso está Importante claro. lo que dijo, Sí, sobre sí, el claro. UNASUR. La CELAC, poniéndole el énfasis en la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, recordemos los 33 países que conforman América Latina y el Caribe sin Estados Unidos
significa nada. Irina, lo Milagro Sala, bueno, un día, ¿no? Y Sobre fue un eso. día hoy que además tuvo ese tema en el centro de la agenda, entre otras cosas, pero que fue muy, muy importante. Y bueno, el presidente nos ratifica una postura que viene sosteniendo, crítica hacia el Poder Judicial de Jujuy en general, hacia el abuso de las prisiones preventivas también de manera genérica. Me pareció importante lo que dijo sobre el tema del indulto. Fue claro y contundente. Bueno, porque es viste la que hoy se lo pregunta, reclamaban varios. es la pregunta incluso- que hace todo el mundo. Sí. Fue un tema que sobrevoló en la conversación privada que tuvo con Milagro Sala también. Milagro Sala sabe, sabe esto que acaba de explicar el presidente, pero su presencia ahí fue de todos modos muy importante. Y esto que yo le preguntaba sobre Morales, tiene una razón de ser también. Milagro Sala no puede ser enviada a una cárcel común nuevamente como no. pide Morales, No. porque lo ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Total. Ahora, a mí lo que me asombra, ¿no? Me asombra, porque frente a todo el presidente hoy tuvo un gesto humano. Y me asombra la ferocidad y el odio de la oposición para con un ser humano. Y algo importante, hoy Alberto Fernández apuntó contra la justicia jujeña y el que responde es el gobernador. Bueno, de Jujuy. eso es un dato para tener en cuenta. Es como que él se puso, yo soy la justicia, yo soy el poder político, yo soy el que decido en Jujuy, ¿qué viene a hacer usted acá? Está bueno que lo diga, porque está dejando en claro lo que ocurre, lo que todos sabemos que ocurre desde un comienzo. Milagro Sala está presa desde el 2016, cuando Morales asumió como gobernador. Sí. Y durante toda su gobernación siguió presa. Yo me acuerdo, Irina, vos también te vas a recordar todos, que Roberto Gargarella, que no es justamente un constitucionalista kirchnerista, como podrían decir algunos, escribió en el diario La Nación que el origen de la detención de Milagro Sala era ilegal, irregular, porque la primera detención fue sin ningún motivo. Fue una porque estaba protesta. acampando frente a la Casa de Gobierno y la metieron en cana. Fue una protesta. Cuando no tenían más argumentos, empezaron a desempolvar causas viejas, a inventar otras. Exacto. Y así Después le empezaron a armar. a acumular. Y con el testimonio de Cochinillo Arellano, si no me equivoco, ¿no, Iri? Sí, hubo una de las causas. Un testimonio sí, que un trabajaba testimonio que se para sabe la gobernación que de Jujuy. Un hombre que trabajaba para él y que además, bueno, que le pagaba a la gobernación un sueldo y que dio un testimonio falso. O sea, todo irregular por donde lo mires. Hay otra cosa que Alberto Fernández dijo también a la salida de esta visita. No fue solamente acerca de la justicia jujeña, fue hacia la Corte Suprema. Insistió en que la Corte Suprema hace más de 2 años tiene que resolver la situación de Milagro Sala. Exacto. Y cuando él pone cuando hace hincapié en que está presa con prisión preventiva hace 7 años, le está hablando también a la Corte. Porque es la Corte la que tiene la llave para deshacer esas, que deje de ser una prisión preventiva, sea cual sea el desenlace que elija la Corte. Pero es la Corte la que lo tiene. Corte, totalmente. A mí, reitero esto, desde lo básico, la brutalidad, el odio que se ha descargado, y hoy, frente a un gesto humano de ir a visitar a una persona que está grave, que está enferma, la brutalidad de este sector de la política, que es la misma brutalidad con la que actuaron ayer en el asesinato. ¿Ustedes vieron el título hoy del diario Clarín? No. Desafió al piquete y lo asesinaron. Estamos Bueno, por todos lo menos locos. dicen asesinaron Estamos todos- ahora, porque pero- hasta hace unas horas nada más era... ¿Pero qué están Es queriendo una decir? justificación. Claro, ¿qué están queriendo decir? No, Pasá no. el piquete y mirá lo que te pasa. Digo, por lo menos Y esta vez ahora- pusieron el mote de asesino, porque hace unas horas ni siquiera Y decían ahora asesinato. reclaman en un momento de producción impresionante. Ahí está lo que el título de hoy. Desafió al piquete y lo asesinaron. Es brutal. Es tremendo. Es brutal. ¿Qué pasa con la Argentina, este marco de odio y de brutalidad, de Ese es el justificar? famoso lawfare, la articulación del Poder Judicial y los medios de comunicación más importantes para perseguir a una persona. Primero la demonizan, le arman las causas, la siguen demonizando para que se genere el consenso a nivel de la población de que esa persona es un demonio.
Sí, Bueno, la creación del sentido común. Digo claro. porque hace 2 días el título fue "Murió por el impacto de una piedra", ¿no? También murió por el impacto de una piedra. Bueno, vos decías, Gato, el tema del odio y el presidente marcó la cuestión de los mercados financieros Sí. y la actitud de la oposición, ¿no? Bueno, yo creo que es la Dijo, primera vez que el presidente sale... cállense, por lo menos, no me ayudan, Exacto, pero cállense. Cállense la boca. Yo creo que eso hay que hacerlo así. Fueron 4 años desastrosos. Ellos defoltearon la deuda en Claro. pesos. Ellos defoltearon la Llevaron deuda a en Argentina pesos. al Fondo Monetario. Es algo inédito, ¿no? Claro, no ocurre nunca. ¿Y hoy desfaltear a la cuánto moneda. recuperó el Banco Central? Hoy 583 millones de dólares compró y ya suma 900 millones en los últimos 3 días, que es importante. Es importante, o sea, la medida para controlar las importaciones dio como resultado esta posibilidad de que el Banco Central empiece a comprar divisas, a sumar para las reservas, que es clave para ganar la pulseada contra los que están devaluando o los que buscan la devaluación, como apuntó el presidente, la oposición, que básicamente está haciendo eso, ¿no? Está agitando para generar un golpe de mercado. Bueno, y en materia económica también, esto de los empresarios se resisten a aplicar la ley de góndolas, un tema en el que insistimos mucho Sí. en este programa, hablando también de las remarcaciones de precios, de esto de Brown diciendo muy jocoso y muy suelto de cuerpo en AEA. Y bueno, frente a la inflación nosotros remarcamos todos los días. Bueno, claramente hay un tema allí, ¿no? Más allá de que hay un contexto internacional que no ayuda a bajar la expectativa inflacionaria en Argentina, Total. bueno, también Me parece adentro que hay ha un problema. quedado muy claro hoy el panorama. Era importante esta visita del presidente. Vamos a ver cómo iniciábamos frente a este golpe de mercado que están intentando cruelmente algunos sectores. Como yo digo, no es contra un gobierno, es contra todos los argentinos. Eso hay que tener en claro. Esto respondía el presidente. ¿Cómo piensan que nosotros paramos las corridas, la tercera corrida que nos quisieron hacer, si no es con dureza? Yo lo que digo es que para ser duro no hay que andar pegando puñetazos, ni hay que andar pegando portazos, ni hay que andar a los gritos, ni... Para ser duro hay que actuar con sentido, con racionalidad. Digo, a mí no me pidan gestos de convicción, porque yo estoy muy convencido de lo que tengo que hacer. Si alguno dudaba, bueno, miren, fui a la cumbre, muchos me decían no hay que ir a la cumbre, no hay que ir a la cumbre, porque en verdad si vas a la cumbre estás legitimando A la cumbre de las ausencia. Américas. A la cumbre de las Américas fui y dije lo que tenía que decir, Bueno, lo defendiendo a aplaudieron América todo, Latina. incluso los más críticos. Claro, bueno, pero es que precisamente no hay que, la verdad que no son los Algunos gestos. dicen, bueno, necesitamos ese Alberto, el que se paró frente a Es el Biden, mismo, frente a Johnson. es el mismo Alberto que se para frente a los especuladores y les dice paren con la especulación, paren. Bueno, y también después, sobre el final, el presidente volvió a insistir con este tema, ¿no? A decir esto que vos decías, Claro. bueno, si no me van a ayudar, cállense la boca. Claro, sí, sí. No estén asusando a los mercados como lo han hecho, Claro, porque al ¿no? decir que, digamos, se viene un reperfilamiento de la deuda, que es lo que hizo el gobierno de Juntos por el Cambio, bueno, meten un ruido en el mercado, que es lo que provoca una salida de los bonos en pesos muy fuerte, que hoy empezó a revertir un poco más, de forma un poco más importante, a partir de que ayer el Ministerio de Economía pasó el test frente a los mercados de la renovación de la deuda por 243 mil millones de pesos y consiguió 248. Y a propósito, hoy consiguió 7 mil millones más en la segunda rueda que siempre se hace al día siguiente. Así que, bueno, el gobierno, y hoy Alberto Fernández habla con también más solidez a partir de que el gobierno no está pulseada con los mercados, tuvo 2 días con buenos resultados. Recontra respaldado Martín Guzmán. Sí, bueno, muy importante, ¿no? Sin ningún tipo de duda, David le consultaba y dijo, no creo que sea, creo que es una injusticia, dijo Dijo, algo sí, así. sí. Es una Apuntarle- crueldad, dijo. Es una crueldad. Apuntarle por la inflación y después en materia política, por un lado dijo las cosas dentro del Frente de Todos están bien, sin explayarse mucho más al respecto, bancó a los movimientos sociales respecto de bueno, esta discusión que hay en torno a tercerización, sí o no, altas, bajas de los planes sociales, y ratificó aquello que dijo el 17 de noviembre pasado, que inauguró toda una discusión dentro del Frente de Todos, que tiene que ver con las primarias, esto de que se elija desde presidente de la Nación hasta el último concejal a través de las PASO. ¿Sí? Dijo, no me gusta un peronismo quieto. Dijo, prefiero el peronismo en movimiento, al progresismo. Acá confirma, discúlpame Juan, Sí, sí. pero yo la semana pasada, ¿te acordás que hablábamos acá y yo te dije, Cristina Hay paso, no me va a dijiste. recrear Unidad Ciudadana? Cristina dice lo mismo que acaba de decir Alberto. Todos a las PASO.
todos a las PASO, dice Cristina, ¿eh? Alberto se puso en las PASO recién, me pareció. Sí, sí, sí. Pues sí. yo dije, yo creo que sí. ¿está Sí, su sí. nombre en la boleta? Y él Sí, me dijo sí, sí. sí. Con lo cual habrá que ver cuáles Sí. son las complementarias. Porque ahí hay que seguir estos hilos. Cristina dijo en el acto de la CTA, la unidad del Frente de Todos está garantizada. Un concepto político que dejaron los medios pasar y asusan otra. La unidad del Frente de Todos está garantizada, dijo Cristina. Cristina hoy dice a los suyos, el año próximo todos a las PASO los que quieran participar. Y el presidente lo mismo. El presidente lo ratifica, por eso hablábamos el otro día, ¿te acordás? Sí, sí, sí. De los puntos, yo creo que hoy tienen más puntos de coincidencia que de disidencia, ¿no? Bueno, se Así vienen que, 2 días donde va a hablar el presidente y la vicepresidenta. Bien, una tanda y seguimos analizando la entrevista exclusiva con el presidente Alberto Fernández.